para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubría todo mi ser. Todo mi ser, todo se llena de Él, Santo, porque profundo y perfecto es su amor. Esa paz que yo sé. ¿Hay paz? No es porque esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel juez. No miro las circunstancias. A cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor antes de comenzar este servicio. No sé si pudieran activar el teléfono inalámbrico, uno de los hermanos que sepa ahí. Padre Celestial, Señor, pues estamos en esta tarde, Señor, o en esta mañana todavía, Señor, compareciendo delante de ti, Señor, confiando, Padre Celestial, que hay un sacrificio que intercede por tu pueblo, Señor, gracias al cual, Señor, podemos venir, Señor. Gracias a ese sacrificio, Señor, la misericordia todavía está vigente en el mundo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque por medio del sacrificio podemos obtener sanidad, salvación, perdón, consolación, Señor. Y gracias a ese sacrificio, Señor, todavía nos permite reunirnos, Señor. Te agradecemos y valoramos, Señor, esa grande oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Padre, porque es mejor estar un día en los atrios de Jehová, Señor. Es mejor estar un domingo en tu iglesia que estar en un estadio de fútbol, Señor. Que estar aún en un parque, Señor Jesús. Que aún estar todavía en una reunión familiar, Señor. Padre, este es el mejor lugar que tú has provisto, aparte de tu sangre, para que nosotros nos reunamos, porque venimos, Señor, sedientos de ti, de tu Espíritu Santo, de tu presencia, de tu palabra, Señor. Padre, porque eso es lo que alimenta nuestros corazones. Te pedimos, oh Dios, que en esta mañana tú vengas y por amor de tu nombre nos partas el pan de vida, Señor. Queremos tu palabra, la cual nos edifica y nos instruye, Señor. Padre, y nos prepara para tu pronta venida. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Bendice a nuestros hermanos que han salido a los diferentes lugares, Señor, a Toluca, el Calvario. Guárdales y permíteles regresar con bien, Señor. Padre, en tus manos estamos pidiendo que tú seas con nosotros y que tú tomes el control del servicio y lo que debe ser dicho en esta mañana, Señor. Yo me pongo en tus manos, Dios. No quiero, Padre Celestial, decir una palabra que sea contraria a tu palabra o a tu mensaje, Señor. Padre Celestial, queremos solamente decir tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a tomar la escritura de Deuteronomio, el capítulo 10, que es la escritura que hemos estado tomando para hablar sobre este temita que hemos llamado dimensiones. Y vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor en su palabra: he aquí de Jehová, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Tomen su asiento.
Ya vamos entrando a esta parte de esta segunda fase, podemos llamarle así, o parte de esta primera dimensión, lo cual es la materia. Mire, y como le decía el domingo pasado, para uno realmente hay cosas de las cuales ciertamente el profeta no fue específico. Hay cosas de las cuales él nos habló, pero cuando uno toma todo el cuadro del mensaje, uno puede de alguna manera encontrar en la Biblia aquellas cosas que van a ir en línea con lo que es el espíritu del mensaje y el espíritu de la Biblia. Entonces yo en esta mañana quiero comenzar diciendo, ya lo hemos repetido, pero solamente para poner un pequeño antecedente. Veíamos la otra semana que el hombre primero fue creado y después fue formado. Eso es lo que dice la Biblia. Génesis 1:26, y creó Dios al hombre a su imagen y su semejanza. Génesis 2:7, formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, entendemos por lo que el profeta dijo. Bueno, mire, el profeta dice, en alguna parte dice una cosa y a veces, y en otra parte dice otra. Y mucha gente aquí es donde encuentra una aparente contradicción en el mensaje, pero no la hay. Uno solamente tiene que conciliar esas partes. Por ejemplo, yo creo que no está en la facultad de ningún ministro, y no quiero hablar algo que no debo hablar, pero yo creo que no está en la facultad de ningún ministro el esconderle algo a la gente porque no convenga a sus creencias. Creo que después de todo yo no tengo mi propia doctrina. Si hay una doctrina que tenemos, tiene que ser la doctrina de la Biblia y el mensaje. Yo voy a hablar de mí mismo. Yo a veces batallo porque hay cosas que leo que el profeta dice aquí y luego encuentro otra cosa a veces distinta. Y entonces digo, bueno, ¿dónde está? ¿Cómo poder uno no decir dónde está la verdad del asunto como si una parte fuera verdadera y la otra falsa? Yo creo que la palabra de Dios es verdadera. Ahora mire, eso no solamente se aplica al mensaje. Por eso yo ahora puedo creer todavía más lo que el profeta ha dicho. Mire, hace algunos años en una reunión ministerial, creo de haber sido en Sonora o en Sinaloa, hablamos de un cierto tema que se nos asignó. Y entonces investigando, ahora yo soy un creyente. Yo no soy un agnóstico ni soy un incrédulo, soy un creyente. Y por cuanto soy un creyente, puedo pararme con facultad para decirle esto. Los críticos de la Biblia, al menos se encontraron 105 contradicciones en ella. Y bueno, yo me di a la tarea de verlas. Por ejemplo, le dicen, en tal versículo de la Biblia dice esto, y en tal versículo dice aquello. Y uno va y checa los versículos, y efectivamente dice eso. Pero por encima de esas cosas, la palabra de Dios es la palabra de Dios y fue hecha por la mente de Dios. Aquellos hombres que le escribieron no escribieron sus propios pensamientos, sino dice la Biblia que fueron inspirados por el Espíritu Santo. A veces es la falta de entendimiento del hombre, del ser humano, quien trata de encontrar o piensa que son contradicciones. Pero mire, el profeta dijo que si esta Biblia se contradice, entonces no merece el papel en el cual está escrita. Ahora, esa es una declaración muy tremenda, muy dura. Pero yo me paro en ese principio. Y yo le digo una cosa, si este mensaje se contradice, entonces no merece ni los folletos ni las cintas en los cuales está. ¿Qué estoy tratando de decirle? Que no hay una contradicción en Dios ni en su palabra. Puede ver que hay una contradicción en mí y yo lo puedo admitir. Pero en Dios y en su palabra no lo hay. Ahora, ¿por qué? Mire, porque usted seguramente, si ya le está familiarizado con el mensaje, sabe que el profeta de Dios dijo que Dios al principio hizo un hombre espíritu. Pero luego también, en otra parte, él dice que lo hizo una teofanía. Tan inspirado es una cosa como la otra, hermano. Ahora, ¿por qué? Bueno, ahí es donde uno tiene que entender, como hablábamos, la condescendencia de Dios. Dios espíritu, Dios logos, la columna de fuego, Dios teofanía y Dios carne.
es el mismo Dios, solamente que condescendiendo. El profeta dijo en el libro de Hebreos que Dios estaba en el estado de teofanía cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si Dios ¿qué es una imagen? Es algo que se parece. Por eso la imagen de la bestia no es la bestia, pero es algo que se parece. La bestia es Roma, la imagen es Estados Unidos. Son dos naciones distintas. Dios es Dios y el hombre es el hombre. Pero el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando usted va a un espejo, el espejo no nos engaña. Usted va y se contempla, como dice el apóstol Pablo, y él nos dice, nos muestra realmente cómo somos. Si había un espejo, voy a llamarlo de esa manera, en el cual Dios se podía mirar, era en el hombre, en el primer hombre, porque estaba hecho a su imagen. Ahora Dios pudiera haberlo hecho de distintas maneras, pero Él, porque Él es Dios, Él dijo, yo porque quiero hacerlo, lo voy a hacer a mi propia imagen. Él lo pudiera haber hecho a la imagen de un árbol, a la imagen de un animal, aunque dijo el profeta que el hombre en su ser físico, dijo, si usted ve, por ejemplo, la mano de usted ha leído eso, ¿verdad? De un mono, dice, por ejemplo, o de un oso, dice, un bebé, por ejemplo, tiene el pie como de un oso. ¿Usted ha leído eso? Pero el hombre originalmente fue hecho a la imagen de Dios. Ahora, si Dios era una teofanía, cuando dijo, hagamos al hombre, entonces tuvo que haber hecho un hombre teofanía. Escuche, esto es muy importante. Le voy a decir por qué. Él lo creó un hombre teofanía. Pero cuando lo formó, Él tomó de los 16 elementos de la tierra. Ahora yo quiero que note, el profeta dice, no traigo aquí la cita, el otro domingo lo estaba viendo. El profeta dice que el hombre ya estaba en la tierra, dijo, era como un árbol que, imagínense usted. El hombre puesto, quizá acostado sobre la tierra, dijo, sus pies y sus manos eran como unas raíces plantadas en la tierra. Eso es lo que dijo el profeta. Ahora, mire, cuando uno lee el mensaje cambia a veces el concepto que uno tiene de las cosas. Y para mí el mensaje es el absoluto, porque el mensaje no es otra Biblia, no es un tercer testamento, el mensaje es la misma Biblia, solo que revelada. Ahora, Dios hizo al hombre de los 16 elementos. Mire, y estos son los 16 elementos. Si usted lee el mensaje, el profeta de Dios solamente menciona 2 o 3. Él habla del calcio, del potasio. Aquí hay una cosa importante, y esto se lo quiero aclarar en esta mañana. Mire, en la Biblia que yo tenía anteriormente, ahí yo tenía los 16 elementos, así como están aquí, y yo dije, la perdí. Bueno, se fue en la camioneta y eso. Yo dije, ahora, ¿cómo recupero esto? Entonces yo recuerdo, dije, creo que fue en Misterio Matrimonial cuando yo los enumeré. Y anoche me di a la tarea de estar escuchando mi propio sermón. Y entonces llegué al punto donde los estoy enumerando. Y en esa ocasión digo que yo ya los había dicho en un mensaje, en una serie de sermones anteriores que le llamé Restauración Total. Según yo no me acordaba de eso hasta anoche que lo estaba escuchando. Entonces, esta es la tercera vez que vamos a mencionar los 16 elementos de los cuales está formado el cuerpo humano. Aquí hay algunos elementos que no aparecen que el profeta mencionó, y ahorita le voy a decir, no que sean distintos, me explico. El primero de ellos es oxígeno. Mire, bueno, necesito ver la Biblia, porque aquí tengo algo detallado. Ahora, estos 16 elementos, los jóvenes que estudian, se darán cuenta que son verdad. Mire, primero tenemos el hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno.
Yo recuerdo, anoche estaba escuchando, cuando escuchaba solamente esa partecita de misterio matrimonial, donde estaba hablando de eso, y lo voy a repetir. Decía que un 95% del peso de nuestro cuerpo lo componen 4 elementos: hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Quiere decir que si una persona pesa 100 kilogramos, 95 kilogramos lo componen solamente estos 4 elementos. Luego sigue el calcio y el fósforo. El calcio y el fósforo son un 3% del peso de nuestro cuerpo. Quiere decir que si una persona pesa 100 kilos, 98 kilos los conforman hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, calcio y fósforo. Luego sigue el potasio, el sodio, el magnesio, el hierro, el zinc, el cobre, el vanadio, el cromo, el silicio y el selenio. Esos son los 16 elementos. Pero si usted nota, el profeta menciona algo que aparentemente no aparece aquí. Y petróleo. El profeta menciona la luz cósmica y el petróleo. Él menciona algunos de estos, no los enumera todos. Ahora, voy a comenzar con ¿Cómo es que el cuerpo suyo, y lo digo no como un razonamiento, sino solamente como una pregunta, ¿cómo es que el cuerpo suyo y el mío pueden contener petróleo? Mire, bueno, desde luego que no puede uno tener todas las respuestas a todas las preguntas. Pero hasta mi capacidad, yo siempre trato de encontrar algo, no porque yo dude lo que el profeta dijo, por lo que el profeta dijo es verdad, pero solamente para asentar esto. Mire, estaba investigando los componentes del petróleo, esto que el profeta dijo que es uno de los 16 elementos. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros tenemos duda que el profeta dijo que estamos formados de 16 elementos. Seguramente usted los ha leído. Esto yo lo descubrí años atrás, quizá 15 años atrás. Lo encontré quizás sin buscarlo en alguna enciclopedia y a mí me llamó la atención que decía 16 elementos del cuerpo. Y entonces dije, yo me sobresalté y dije, Señor, ahora hay cosas que uno las cree sin verlas en algún lugar. Yo siempre lo he creído. Son 16 elementos. Pero el ver que una enciclopedia diga eso, ¿qué hace? Probar lo que un profeta dijo. Y no es que uno esté esperando que la ciencia pruebe lo que un profeta dijo para creerlo. Yo primero creo lo que el profeta dijo y si la ciencia lo prueba, eso es aún para la gente de afuera que sepan que este mensaje es verdad. Bueno, pero entonces, ¿dónde queda el petróleo? Si uno investiga los componentes químicos del petróleo, uno de ellos es carbono. El otro es hidrógeno. El otro es oxígeno. Y el otro es nitrógeno. Y hay un elemento más que se llama azufre. El petróleo lo componen estos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Usted dice, ¿y el azufre dónde queda? Investigando este último elemento que es el selenio, la composición química que tiene es igual al azufre. ¿Quién nos muestra eso? Ahora, el profeta, él era eso precisamente, era un profeta, no era un científico. Las cosas que él hablaba, las hablaba por inspiración divina. Y cada una de estas cosas, en su momento, ahora nosotros, mire, yo creo que tiempo atrás,
No sé cuántos ministros se hayan dado a la tarea de ver estas cosas, pero son cosas importantes que confirman lo que el profeta dijo. Ahora, ¿qué respecto a la luz cósmica? Mire, esta palabra, fósforo, ahí es donde yo encuentro un elemento relacionado con la luz. Ahora, quise traer esto porque de estos 16 elementos que usted ve aquí, que el hecho de que el profeta haya dicho petróleo, el petróleo está contenido en ellos de todas maneras. O sea, eso no invalida, mucho menos contradice lo que el profeta dijo. Ahora, de estos 16 elementos fue hecho el hombre. Fue formado. Ahora, él fue creado por la palabra hablada de Dios, pero fue creado de los 16 elementos de la tierra. Ahora, voy a leer algo que dice el profeta aquí en ¿Por qué no somos una denominación? Refiriéndose ya no solamente al primer hombre, sino a nosotros mismos. Mire, en la página 50 y 51, dice, pero cuando él estaba ya antes de la fundación del mundo, antes que él tomase el sol y lo moviera de este lado, de esta estrella en que vivimos ahora, esta tierra, él la modeló acá cerca del sol y la colocó alrededor del sol. Digamos que aquí está el sol, él lo modeló por este lado y lo dejó allí por 100,000 billones de años. Escuche. Cuando hablemos del tiempo, vamos a ver esas cosas. Bueno, yo tengo la cita en la palabra del nacimiento original, donde el profeta dijo que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 pasaron millones de años. Él dijo, en el principio creó los cielos y la tierra, dice, y él mismo dice, punto. Ese punto equivalió a ese tiempo. Ahora, usted dice, ¿es así? Bueno, es lo que el profeta dijo. Ahora dice, ¿qué estaba fabricando? Algunos gases. Lo movió de este lado e hizo algo más. ¿Qué estaba haciendo allí? Potasio. Lo movió de este lado. ¿Qué estaba haciendo allí? Estaba haciéndonos a usted y a mí. ¿Cómo, hermano? Ahora, hermano, esto es tremendo. Mire, nuestro cuerpo, el suyo y el mío, está hecho también de los 16 elementos. Pero resulta que usted y yo no venimos por la palabra directa de Dios para que fuésemos formados. Adán sí vino así. Él lo hizo una teofanía y luego después él tomó de los 16 elementos y sopló, y aquella teofanía entró en aquel cuerpo que Dios había hecho. Pero usted y yo no vinimos de esa manera, nosotros vinimos por medio de la unión de nuestro padre y nuestra madre. Entonces, ¿a qué se refiere el profeta cuando dice que él nos estaba formando a usted y a mí? Mire, no hay contradicción en esto en lo absoluto. Estamos esperando una gloriosa primera resurrección. Escuche, y esto es muy importante, y anoche precisamente estaba volviendo a repasar eso. El profeta dice en el mensaje, debe ser, ¿quién es este Melquisedec? Debe de ser. Dice que cuando venga la resurrección, y eso hace para un lado todas las teorías que la gente ha inventado. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos visto cuadros que se venden en las librerías cristianas? Y está bien, yo creo que la persona que pintó ese cuadro lo hizo a lo mejor de su entendimiento. Ponen a una persona que va conduciendo un auto y entonces se ve arriba la aparición de Jesús, y entonces de pronto la persona atraviesa el toldo para encontrarse con el Señor. Y ponen por ahí un cementerio como si hubiera sido una exhumación con las tumbas revueltas, y entonces salen ahí los muertos en Cristo. ¿Eso es verdad?
Es una buena intención, pero el rapto ni la resurrección van a ser de esa manera. El profeta nos dijo que las teofanías, escuche, hermano, si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos una representación. El apóstol Pablo dijo, porque si este cuerpo terrestre, de nuestra habitación se deshiciere, tenemos uno esperando. En cuanto la vida mortal deja este cuerpo, inmediatamente hay una teofanía para fusionarse con el espíritu de la persona. Eso es eterno. El profeta dijo en demonología que Dios creó las teofanías desde antes de la fundación del mundo. Por eso, estar aquí en la iglesia, servir a Cristo, no es por accidente ni por casualidad, sino porque hay una representación de cada uno de nosotros. Por eso tenemos la certeza, todo lo que Él salvó no se puede perder. ¿Cómo puede una teofanía Dios mandarla del infierno cuando Dios la creó? Mire, Dios es Dios. Nuestra mente apenas alcanza a ver de aquí a la salida del tabernáculo, pero la mente de Dios planeó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Así es como dijo el profeta que va a venir la resurrección. No es un accidente. Las teofanías, la representación mía y suya. Escuche, cuando el profeta fue más allá de la cortina del tiempo, él dijo que venían ¿cuántos? Millones. A abrazarlo y a decir, mi precioso hermano Branham. Cuando él le preguntó al ángel, el ángel estaba instruyendo, él acababa de llegar a un sitio que él sabía que existía, pero que él no sabía cómo era. Usted sabe que él dijo que él antes de eso, antes del 60, él pensaba que ir al cielo era hacerse una nube. Pasará el hermano Neville y yo no lo voy a poder saludar porque es como una nube. Quizá le diré, hola hermano Neville. Ahora, eso es lo que él pensaba. Después de aquella experiencia del 8 de mayo de 1960, la percepción de él cambia completamente y él deja de mencionar que sean como nubes. Él dijo que eran cuerpos, que lo estaban abrazando, dándole la bienvenida, diciéndole, mi precioso hermano. Cuando él pregunta, toda esta multitud de gente son Branhams, ¿qué le dijo el ángel que lo estaba instruyendo? No, son tus convertidos. Hermano, por eso si nosotros hemos sido convertidos bajo este mensaje, no en la edad pentecostal, no en la edad de Wesley, no en la edad de Lutero, ni siquiera en la edad del apóstol Pablo, ni siquiera en las edades del Antiguo Testamento. Seguramente nuestra mente no lo recuerda, pero seguramente estuvimos dándole la bienvenida y diciendo, mi precioso hermano, que no le hago eso, porque esa es la verdad. Nuestra teofanía está allá, ¿o dónde está entonces? Y si usted no tiene teofanía, yo estaría completamente desanimado. Y decir, bueno hermano, estoy aquí por casualidad, a ver qué pasa. A ver qué me depara el destino. No estamos aquí a ver qué nos depara el destino. Estamos aquí porque hay una predestinación. Ahora, ¿cómo viene la resurrección? El profeta dijo que las teofanías son llamadas de esa dimensión. Por eso, aquí se aclara el asunto de la resurrección. Escuche. Cada persona, cada teofanía tiene que ser llamada por su nombre. ¿Por qué? Usted dice, hay nombres, desde luego que si la Biblia habla de un libro de la vida del Cordero en el cual están escritos los nombres de los predestinados. Por eso, cuando alguien dice, yo voy a traer la resurrección, yo le preguntaré a esta persona, ¿y usted sabe a quién va a resucitar? Si la persona es honesta, va a decir, no sabe. ¿Por qué? Mire, cuando una persona muere, aún muriendo en Cristo, uno predica en su funeral, nuestro hermano está con el Señor y se va a levantar en la primera resurrección. Bueno, ese es un buen comentario de parte del ministro, pero realmente el que sabe el destino final de la persona es Dios mismo. Y yo creo una cosa, porque no encuentro manera de probarlo de otra manera, que solamente hay dos lugares.
Hay una quinta dimensión y hay una sexta dimensión donde hay personas. La Iglesia Católica inventó el purgatorio como un término medio, pero eso no existe porque no está en la Biblia. Entonces la Virgen Fatua, quien es salva, ya no va a ser llevada a la quinta dimensión y luego después de un tiempo ser llevada a la sexta, porque eso daría lugar a un purgatorio y no hay un purgatorio. La Virgen Fatua y la novia tienen que estar en el mismo lugar. Es más, y no solamente ellos, las almas del quinto sello tienen que estar en el mismo lugar, porque la Biblia dice que están debajo del altar de Dios. Cuando viene la resurrección, si hay un grupo de personas allí, ¿quiénes van a resucitar primero? La Virgen Fatua no se levanta en la primera resurrección. Pero entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber usted y yo, en caso de que la iglesia o quien sea vaya a tener la resurrección, cómo saber la iglesia a quién va a resucitar? Esta pregunta confronta a cualquiera con una realidad. ¿A quién va a resucitar? ¿Cómo sabe si? Ahora otra cosa, de los que conocemos. Mire, yo una vez lo dije y no lo digo con sarcasmo. Cuando hay grupos que se odian a muerte el uno al otro, ¿usted cree que un grupo que odia al otro va a querer resucitar a su enemigo? Eso es verdad. Yo encuentro mucho en eso del mensaje. Mira, la gente es que entonces vamos a ser cambiados. Hermanos, si no son cambiados ahorita, no van a ser cambiados nunca. Es más, la muerte ni siquiera cambia a la persona, no cambia sus actitudes. Si una persona vivió en esta vida lleno de odio y de amargura, así es como es su destino final. Porque la Biblia dice que al lado que el árbol se inclina es al lado que cae. Para mí ha sido una realidad. Yo cuando él dije, pues es verdad. Pero tiene que haber una voz. Una voz. Es la voz de Arcángel, no las voces de Arcángel. La voz de Arcángel. Que llame la teofanía. La teofanía baja, ¿pero a qué baja? Baja a que de estos 16 elementos de la tierra se le forme un cuerpo en el cual more, un cuerpo de, bueno, voy a decir de carne, aunque hablar uno de carne inmediatamente nos lleva otra vez al asunto de la unión de nuestros padres, pero no, es un cuerpo tomado de los 16 elementos. Por eso, hermano, cuando el profeta dice que Dios nos estaba formando a usted y a mí, no estaba formando este cuerpo de corrupción, le estaba formando aquel cuerpo que algún día, hermano, recibirá la teofanía. Porque aquí hay dos cosas. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estamos vivos seremos transformados. Carne y sangre, esto no puede heredar al reino de Dios. Mire, Dios es tan perfecto porque nosotros tenemos una imagen interior y una imagen exterior. Si una persona es pelirroja, no se va a levantar en la resurrección siendo rubio. Mire, Dios tiene todo tan perfecto, ¿verdad? Dios tiene todo tan perfecto. Ahora, el profeta dice, Dios nos estaba formando a usted y a mí. Mire, Dios se anticipó desde antes de la fundación del mundo a formar la teofanía. Y Dios se anticipó desde antes de la fundación del mundo a formar el cuerpo que algún día tomaría esa teofanía y se fusionaría. ¿Es verdad? Porque nuestros cuerpos no fueron traídos del polvo de la tierra. Nuestros cuerpos vinieron por la concepción hecha en el vientre de nuestra madre. Y no hay nadie que lo pueda negar. Ahora mire cómo una cosa tan tremenda nos lleva a algo tan precioso. Mire lo que sigue diciendo el profeta. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciéndonos a usted y a mí. ¿Qué estaba haciendo?
Como el constructor colocando toda la madera, las tablas de madera, el material para terminar, él sabía exactamente cuántos edificios iba a levantar. Y nosotros somos formados de 16 elementos de la tierra. Y él nos estaba formando. Aquí están estos 16. ¿Está bien? Él nos estaba formando. Y colocándonos allá antes que existiera la tierra. Y quizá tenía forma ovalada en aquel tiempo. Yo no sé lo que era. ¿Para qué estaba haciendo oro, cobre, latón, agua y todas esas cosas? Él es un contratista. El constructor estaba arreglando todo el material. Tenía cortado todo y formado. Cuando lo tuvo hecho, solo era una gran erupción volcánica. Él permitió que los volcanes sirvieran por 100 millones de años para formar el calcio. ¿Qué es eso? Parte de usted. Mire todo lo que el Señor tuvo. ¿Dónde está el calcio? Aquí. Mire, para formar un solo elemento ¿dónde es el color? Para formar ese solo elemento. Aquí está. Lo voy a poner con este color. Este solo elemento. Eso quiere decir que Dios no está apresurado en las cosas, ¿verdad? Él tenía toda la eternidad para saber, por eso no en balde dice la Biblia, vio Dios que era bueno. Mire, estas cosas son tan preciosas, hermano. ¿Qué es usted? ¿En qué iglesia bautista, pentecostal, presbiteriana, católica, mormona, testigos de Jehová lo encuentra? ¿Dónde? Él permitió que los volcanes sirvieran por 100 millones de años para formar el calcio. ¿Qué es? Es parte de usted. Y entonces, antes que hubiera la primera seña de vida en esta tierra, nuestros cuerpos ya estaban aquí. Aleluya. Antes que cayera una gota de humedad a la tierra, nosotros ya estábamos aquí. Cuando Adán estaba caminando a lo largo del Edén, yo ya estaba aquí. Amén, sí Señor. Oh, gloria. Cuando los querubines, las estrellas de la mañana cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban con gozo, yo estaba aquí. Solamente esperando que llegara el aliento de vida. Yo estaba aquí. Él me hizo. Aquí tenía mi cuerpo. Sí, Señor. Si no es así, entonces ¿de dónde vino usted? Dijo el profeta. Él me pregunta a usted y a mí. Si alguien dice, eso no es así. Entonces él pregunta, entonces ¿de dónde vino usted? ¿De dónde? Dígame. Va a decir que del mono. ¿Cómo llegó aquí? Hasta aquí. Dios lo tenía aquí. Dios lo hizo. Somos formados de 16 elementos, petróleo, potasio, luz cósmica y otras cosas. Vean, estábamos aquí. Bueno, esto cuadra perfectamente con la Biblia. Ahora, pero regresemos a Adán. Él también, desde luego, toma de los 16 elementos y forma a Adán. Él vino a ser el estuche, voy a llamarlo de esa manera, que guardaba esa teofanía. Por ejemplo, si usted tiene una guitarra y es una guitarra buena, y usted no quiere que prácticamente ni le dé el aire, ni el viento, ni el sol a esa guitarra, ¿qué es lo que hace? Le compra un estuche. Pero ¿cuál es la valía? No el estuche, es la guitarra. De nosotros, esta no es la valía. Esto cuesta 85 centavos de dólar. A lo mejor ya cuesta más aquí en México porque el dólar ya subió. Pero lo que está dentro del estuche es lo verdadero, lo que de la verdadera valía cuesta más de 10,000 mundos. Con razón, Basworth, usted seguramente le suena esta frase cuando se estaba muriendo. Y él dijo, no, hermano Branham, yo no soy un viejo. Dijo, solamente soy un niño en un estuche viejo. Esa es la esperanza, esa es la promesa, que si nos estamos envejeciendo, lo que se está envejeciendo es el estuche. Eso es lo que Pablo dijo. Ahora, el hombre, hablando de Adán, ahora tenía un cuerpo de esta dimensión de la cual estamos hablando, materia.
¿Es verdad? Porque ahora tenía un cuerpo de los 16 elementos de la tierra. En ese estado, a partir de Génesis 2:7, el hombre, Dios, porque mire, después de que los formó, había dos árboles en el huerto del Edén, ya sabemos eso. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El Señor le dijo a Adán que de todos los árboles podía comer menos de uno, porque el día que comas de él vas a morir. El profeta nos dijo que el árbol de la vida era Jesucristo. Y en una ocasión dijimos que el profeta dijo en una parte que el árbol de la ciencia del bien y el mal era Satanás. Pero en otro lugar dijo que era la mujer. Alguno de ustedes lo ha leído seguramente. Bueno. Entonces, si ellos comían de todos los árboles, quiere decir que estaban comiendo del árbol de la vida. Si el árbol de la vida es Jesucristo, ¿cuántos lo creen esta mañana? El árbol de la vida es Cristo. Y Jesucristo mismo dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Mientras ellos se alimentaban de aquel árbol de la vida, entonces ellos podían tener, quizá no use la palabra adecuada, control sobre la materia, sobre este cuerpo. Ahorita le voy a decir a qué me refiero con eso. El Señor, como dice la Biblia, les dio la sentencia que el día que comieran del árbol, de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Ahora, aquí hay algo importante. Cuando transgredieron su ley, la ley de Dios, porque era una ley, Dios cumplió su palabra. Por eso, mire, aún para conocer la naturaleza de Dios, uno tiene que conocerla bien. Por un lado, Dios no es un Dios justiciero que en cuanto la persona falla, ahí está listo para lanzarle un rayo del cielo. Pero tampoco Dios es, digamos, como la persona pervierte y dice que Dios es amor, y la Biblia dice que Dios es amor. Yo lo creo. Pero como dijo el profeta, Dios no es un abuelo, el cual ya no ve bien, no escucha bien, y ya su mente no está lúcida. Dios no es ese tipo de Dios. Ahora, Dios para ser Dios tiene que ser justo. Y dijo el profeta, para ser justo tiene que cumplir su palabra. Ya sea una promesa para bien o una promesa para mal. Dios les había dado dos promesas. El profeta dice en el mensaje El tiempo de la siega, si ustedes comen del árbol de la vida, van a vivir. Esa era una promesa para bien. Pero por el otro lado también les dice, pero si comen del árbol de la ciencia del bien y el mal, van a morir. Ahora mire, el castigo de Dios, bueno, el hombre, ya sabemos lo que sucedió, comió del árbol, no era un árbol frutal, eso ya lo sabemos. Cuando el hombre y la mujer transgredieron la ley de Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, había un castigo que tenía que cumplirse. Y el castigo de Dios, escuche, esto es muy importante. ¿Qué les dijo el Señor? El día que de él comieren, ustedes van a morir. Ahora, la Biblia dice que después, está bien ahí, que después de que el hombre pecó, Adán vivió, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuánto dice la Biblia? 930 años. Llegando a los 930 años, no que Dios le hubiera dicho 930 años, pero él dijo, el día que comieres ese día vas a morir. La Biblia nos dice, y el profeta nos dijo, que un día, la Biblia dice que un día delante de Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo dice en Segunda de Pedro y lo dice en el libro de los Salmos. Hay un testigo del Antiguo Testamento y hay un testigo del Nuevo Testamento. Y un profeta de Dios en esta edad vino y lo reafirmó. Ahora, mire, por eso se necesitaba un profeta. Bueno, yo fui a la iglesia católica y hasta donde yo recuerdo, bueno, yo dejé de ir siendo un adolescente. Pero hasta donde yo recuerdo, en la iglesia católica nunca me enseñaron esa parte
de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No sé si usted fue a alguna iglesia pentecostal, bautista con los testigos que le hayan enseñado eso. Se lo enseñaron. Exactamente. Se requería un profeta para traernos algo que ya estaba en la Biblia. Mire, yo le voy a ser honesto, yo escuché, es algo bueno. Yo cuando recién me entregué al Señor, yo venía del catolicismo, así que yo no tenía, y qué bueno que no las tuve, nada en mi mente para argumentar en contra del mensaje. Lo que yo escuchaba lo creía y punto. Porque a veces uno razona y trata de comparar la antigua creencia con uno trata de mezclar, echar el vino nuevo en cuero viejo. Cuando uno se tiene que despojar de sus antiguas creencias, hermano. Yo como no traía ninguna creencia, pues entonces el cuero estaba vacío, usted sabe. Y entonces yo escuchaba las cintas del profeta y cuando comencé a escuchar, él está diciendo que 1000 años, que el mundo no fue como uno estaba enseñado, que en 6 días literales de 24 horas fueron en 1000 años. Pues esto está tremendo, es verdad. Ahora, estas cosas vinieron a ser reveladas hasta este tiempo. Ya estaban en la Biblia. Pero un velo estaba y sigue estando sobre la gente. Pueden leer los mismos versículos que usted lee y no entienden absolutamente nada. Como los discípulos rumbo a Emaús. Ellos leían la Biblia, sabían las promesas hasta que Jesús vino, dice la Biblia, y sus ojos fueron abiertos. Entonces hoy en día se requiere de la revelación del Espíritu Santo para que nuestros ojos sean abiertos. Entonces, él dijo el día. ¿Cuántos años son un día, hermano? Mire, voy a borrar esto del petróleo, creo que ya lo entendimos, ¿verdad? Mire, voy a poner esta pequeña reglita, después lo vamos a ver cuando veamos la dimensión llamada tiempo. Esta reglita son 1000 años. Y 1000 años es igual a un día. El Señor le dijo a Adán, el día que comieres del árbol, ese día vas a morir. Después que el hombre que pecó, él llegó casi al ocaso del día. Pero no tenía que pasarlo, porque aún a él Dios le puso un límite. Así como Job dijo de nosotros, Dios ha puesto un límite que usted y yo no podemos traspasar. Dios fue enfático y le dijo, no vas a terminar tu día. Adán llegó a los 930 años. El profeta dijo en preguntas y respuestas que la razón que hay un milenio completo. ¿Cuántos saben que hay un milenio? Mire, Dios, ¿por qué no escogió 100 años de reinado con Cristo, 50 años de reinado con Cristo, 800 años de reinado con Cristo? ¿Por qué escogió 1000? Dijo el profeta en preguntas y respuestas, eso era para demostrar que la deuda había sido saldada y que el día que dejó trunco a Adán se va a cumplir en la novia. La novia de Jesucristo será la primera en vivir los primeros 1000 años. Entonces la novia de Cristo sí podrá completar el día que Adán no pudo completar. Mire, y yo recuerdo haberlo dicho esto que le estoy diciendo ahorita, le soy honesto, sin haberlo leído en el mensaje. Después, cuando yo lo leí en preguntas y respuestas de 1964, dije, Señor, esto es verdad porque va en línea con tu palabra. Y ahorita, mire, cuando veamos la línea del tiempo vamos a volver a tomar esto. Y le voy a traer esa cita que yo ahorita le estoy mencionando del profeta, lo que él dice en preguntas y respuestas. Ahora, mire, vamos un poquito más adelante. Ahora, Dios le dijo que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal, él iba a morir. Y Dios descargó
voy a llamarlo así, su ira. ¿Qué no dice la Biblia, hablando de Jesús en Isaías, que el castigo fue sobre Jesús? No porque Jesús hubiera pecado, sino porque Él estaba tomando nuestro lugar. Ahora, Adán, mire, yo he repetido y quisiera volverlo a decir, porque yo recuerdo, quizá fue en el libro de Hebreos, donde el profeta dice que es la teofanía la que glorifica al cuerpo. No estoy seguro si es en el libro de Hebreos, pero yo esto lo he repetido porque tengo la certeza de haberlo leído muchos años atrás. Es la teofanía la que glorifica al cuerpo. Tomando eso, la teofanía de Adán, la teofanía, si Dios le hizo un cuerpo, entonces ¿qué cuerpo tenía Adán? ¿Qué cuerpo tenía? No era un cuerpo como el suyo y como el mío. Tendría que haber sido un cuerpo glorificado, si es la teofanía la que glorifica el cuerpo. Ahora escuche. Si cuando Dios, por causa del quebrantamiento de su palabra, aquí voy a entrar en algo que es muy importante. Dios descarga, voy a llamarlo así, su juicio, ¿sobre qué? Escuche. No sobre el alma de Adán, sino sobre el cuerpo de Adán. Y ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia. Mire, la palabra muerte significa separación eterna de Dios. ¿Verdad que el profeta dijo eso? Yo le pregunto, el Señor aplicó esa parte porque el día que comas, ese día vas a morir. ¿Dios separó a Adán eternamente de su Creador? Si lo hubiera separado eternamente, Adán estaría perdido. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Mire, ahora vamos a ir a Génesis. Ya se me terminó el tiempo, pensé que en esta mañana iba a terminar este tema. Vamos a ir a Génesis para estudiar esta partecita. Génesis, voy a comenzar. Mire, aquí había tres, en este drama, voy a llamarlo de esta manera, había tres actores. La serpiente, la mujer y Adán. No había otro. No estaba la cebra, el caballo, la paloma, No. Había solamente tres. ¿Quiénes eran? La serpiente, la mujer y Adán. Y cuando el Señor viene a ver ese asunto en la tierra, son a esos tres precisamente a los que llama. Aquí no tenía que involucrarse nadie más, sino solamente ellos. Ni un querubín, ni un serafín, ni un ángel, ni un arcángel. No tenía ningún asunto en esto. Ahora, vayamos a Génesis 3:15. Adán, desde luego que él se escuda en la mujer, y la mujer se escuda en la serpiente. Y entonces, aquí el Señor le dice, en Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Hermano, esto debió haber sido una cosa terrible. Tener una maldición del Señor, eso no es cualquier cosa. ¿Me explico? Viene a mi mente, el Señor desde el principio le dijo a Abraham, y lo vino diciendo por toda la Biblia, hablando de su descendencia, él dijo, malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Ahora, él dice el Señor, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Entre todas las bestias, entonces no era reptil, era una bestia. Mire, cuando la Biblia dice en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, en la versión que usa el profeta, la King James, dice, más que todas las bestias del campo. Entonces no era un reptil. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y aquí está una cosa. Después de la maldición, el Señor aquí encierra un gran misterio,
Por eso cuando uno escucha la gente escucha la palabra serpiente, inmediatamente se imaginan que era un reptil, pero la Biblia no dice eso. La Biblia la clasifica dentro del género de las bestias. ¿Y qué es una bestia? Uno que tiene 4 extremidades. Ahora, aquí en este punto y coma que tiene mi Biblia, donde dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, en ese punto y coma, si el Señor lo hubiera terminado con un punto allí, la cosa fuera distinta. Pero Dios lo hizo para que el hombre no pudiera encontrar ese eslabón perdido, que siguen buscando aquello que es el eslabón entre el chimpancé y el ser humano. Ellos han llegado tan cerca, han llegado a la frontera prácticamente. Y si uno tratara de cruzar la simiente de un chimpancé con la de un ser humano, no se va a cruzar. Jamás. Pero entonces allí había un eslabón que, aunque era bestia, sí podía cruzar su simiente con el ser humano. Y nosotros lo sabemos porque el primero que dijo eso fue el Señor. Cuando dijo, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Entre ti, ¿quién es ti? La serpiente. Pero él también le está diciendo, entre tu simiente, que es la palabra simiente, descendencia. Eso quiere decir que en Génesis 3:15, la mujer, la serpiente ya tenía simiente. Y el Señor la relaciona con la mujer. No simiente con su compañera serpiente, digámoslo en ese sentido, no. Porque la Biblia no dice aquí que el Señor, no dice que, porque en el principio Dios creó uno de cada uno. Una yegua, un caballo, un toro, una vaca. ¿Me explico? Un serpiente macho y un serpiente hembra. Tuvo que haber sido de esa manera. Pero el Señor aquí no involucró para nada a la compañera de este ser llamado serpiente. Ella nada tenía que ver. Pero digamos, voy a decirlo de esta manera, a la serpiente macho, que fue el que causó esta situación, aún en la que está el mundo todavía en esta mañana, Dios lo trajo a cuentas y le dijo, bueno, primeramente maldito serás. La siguiente cosa es que sobre tu pecho andarás. Para nosotros es algo normal ver que una víbora se arrastre sobre su pecho. ¿Qué necesidad había que el Señor le dijera, si es que era una víbora, que se arrastraba, que de ahora en adelante se iba a arrastrar sobre su pecho cuando supuestamente ya se arrastraba sobre su pecho? Esto quiere decir que no se arrastraba sobre su pecho. Si no se arrastraba sobre su pecho, entonces ¿cómo se desplazaba? Y no es que fuera, usted sabe, como una víbora así parada, ya iba brincando, no. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que su compostura física, ósea se refiere a huesos, fue totalmente modificada. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, ¿qué le dice a la mujer? Mire, hoy en día, cualquier mujercita lo sabe, cualquier mujer que alguna vez ha estado embarazada, que el embarazo tiene síntomas. ¿Verdad? ¿Lo saben? Y que los náuseas y bueno, tanta cosa que ustedes saben. Aquí, era la primera vez que una mujer estaba embarazada. ¿O no? Eva no sabía lo que las mujeres saben hoy en día respecto al embarazo. Entonces el Señor, mire, es más, yo quiero pensar que Eva ni siquiera sabía que había quedado embarazada de aquel acto. Pero Dios, que conoce todas las cosas. Hoy en día las mujeres pues van con el médico que les haga una prueba, entonces ya dice positivo o negativo, entonces la persona ya sabe a lo que se atiene. Eva no sabía eso.
Ella no había ningún médico, ninguna ginecólogo al cual ella pudiera ir, no. Pero el Señor ya sabía. Él sabía exactamente lo que había sucedido. Y entonces, ¿qué le dice a la mujer? En el verso 16. Multiplicaré en gran manera tus dolores. ¿Cuáles dolores? Los dolores de parto. Y tus preñeces. Con dolor parirán los hijos y a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Mire, ya voy a terminar. Esto quiere decir que el Señor sabía algo que Eva no sabía. El Señor sabía que Eva había quedado embarazada. No por comerse una manzana, eso sabemos que no tiene ningún fundamento. Pero hubo otra cosa. Mire, a mí me hace, y no porque yo sea varón, pero yo cuántas veces he escuchado a gente que dice, es que ustedes son unos machistas, es que, mire, para mí el que alguien diga eso es un insulto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Antes de la caída, Adán y Eva estaban exactamente en la misma condición y nivel. Pero en Génesis 3:15, el Señor, no William Branham, no el predicador, el Señor mismo los puso en un nivel distinto. ¿Y qué dijo? Pablo lo volvió a repetir, que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Es verdad? O que Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de ¿quién? De la mujer. Por eso, una mujer que quiera gobernar su hogar y que por distintos métodos se valga para tratar de llevar, ajustarse el cinturón de la falda, decir yo aquí soy la que mando, está haciendo algo contrario a la palabra del Señor. Que eso es machista. Mire, no me importa los adjetivos que el diablo quiera poner, porque es el diablo. O el Espíritu Santo dirá a su propia palabra que el hombre es machista. Es el diablo. Yo no tengo miedo de decirlo. Es él. Por eso dice aquí, y tu marido será tu deseo, o sea, tu voluntad será sujeta a tu marido. Hermano, usted dice, pero estamos viviendo en el siglo XXI cuando hay una igualdad de género. No me importa. Pudiéramos vivir en el siglo XXII, en el XXV. Esta es la palabra de Dios. Que la mujer debe estar sujeta a su marido. Esto es la doctrina bíblica. Mire, el Señor trajo a Eva un efecto físico en su cuerpo. Los dolores. No le estaba hablando de un dolor emocional, le estaba hablando de un dolor físico. Ahora veamos al hombre. Verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ojalá y estos algunos hermanos descarguen el 20. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé. Ahora mire, Dios es Dios y el profeta nos dijo, mire, yo creo que Adán era un tipo de Cristo. Y Pablo dijo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Adán amaba tanto a Eva que se entregó por ella. Porque no fue Adán el que pecó primero, fue Eva. O la mujer, ella fue la que tomó la iniciativa. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás, maldita será la tierra por amor de ti. Mire, Dios tan bueno. Él cuando le habló a la serpiente no se anduvo con rodeos, le dijo, maldita serás tú y punto. Cuando Dios profiere, declara esta maldición, en vez de ir directamente a Adán, Él por su misericordia la desvía y trae maldición sobre esta tierra. Maldita será la tierra por ti. Pero bueno, hasta allí no había ningún efecto físico.
era sobre la tierra. Pero mire lo que él continúa diciendo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. ¿Qué es lo que iba a regresar a la tierra? El cuerpo de Adán. Porque el Señor le dijo, tú fuiste tomado del polvo y al polvo vas a tener que regresar. Ahora, entonces, el castigo por haber desobedecido a Dios, mire, ya voy a terminar. Después vamos a ver otras escrituras que tengo. El castigo por haber desobedecido a Dios vino directamente sobre el cuerpo de Adán. Usted dice que de su alma. Bueno, la Biblia hay otra cosa que ya nos menciona. En el versículo 21, ahí está algo muy importante. Dios provee un sustituto para que muera en lugar de Adán. Hablando de su alma. El cuerpo tuvo que morir. Entonces, mire, después veremos lo que el profeta dice respecto a esa escritura. Y mire, son tantas cosas tan preciosas. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y que la ponga en nuestros corazones. Padre, te agradecemos, Señor, por estas cosas de tu palabra, las cuales son preciosas, Señor. Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra que ha venido a través de tu siervo, Señor, de tu santo profeta, el cual, oh Dios, nos hace que tengamos una visión completamente distinta de tu palabra, Señor. Padre, y aun cuando quizá nosotros pudiéramos tener nuestras ideas preconcebidas, Señor, viene el mensaje, Señor, para poder modificar aquello que nosotros pensábamos y creíamos, Señor, porque tu mensaje es verdad. Padre, bendice a tu pueblo y que esta palabra que hemos escuchado, yo mismo, sea de beneficio para nuestras almas y para nuestra edificación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor antes de comenzar este servicio. No sé si pudieran activar el teléfono inalámbrico. Uno de los hermanos que sepa ahí. Padre Celestial, Señor, pues estamos en esta tarde, Señor, o en esta mañana todavía, Señor, compareciendo delante de ti, Señor. Confiando, Padre Celestial, que hay un sacrificio que intercede por tu pueblo, Señor. Gracias al cual, Señor, podemos venir, Señor. Gracias a ese sacrificio, Señor, la misericordia todavía está vigente en el mundo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque por medio del sacrificio podemos obtener sanidad, salvación, perdón, consolación, Señor. Y gracias a ese sacrificio, Señor, todavía nos permite reunirnos, Señor. Te agradecemos y valoramos, Señor, esa grande oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Padre, porque es mejor estar un día en los atrios de Jehová, Señor. Es mejor estar un domingo en tu iglesia que estar en un estadio de fútbol, Señor. Que estar aún en un parque, Señor Jesús. Que aún estar todavía en una reunión familiar, Señor. Padre, este es el mejor lugar que tú has provisto, aparte de tu sangre, para que nosotros nos reunamos, porque venimos, Señor, sedientos de ti, de tu Espíritu Santo, de tu presencia, de tu palabra, Señor. Padre, porque eso es lo que alimenta nuestros corazones. Te pedimos, oh Dios, que en esta mañana tú vengas y por amor de tu nombre nos partas. Ah, mire, eso no solamente se aplica al mensaje. Por eso yo ahora puedo creer todavía más lo que el profeta ha dicho. Mire, hace algunos años en una reunión ministerial, creo que debe haber sido en Sonora o en Sinaloa, hablamos de un cierto tema que se nos asignó. Y entonces investigando, ahora yo soy un creyente, yo no soy un agnóstico ni soy un incrédulo, soy un creyente. Y por cuanto soy un creyente, puedo pararme con facultad para decirle esto. Los críticos de la Biblia
al menos se encontraron 105 contradicciones en ella. Y bueno, yo me di a la tarea de verlas. Por ejemplo, le dicen, en tal versículo de la Biblia dice esto, y en tal versículo dice aquello. Y uno va y checa los versículos, y efectivamente dice eso. Pero por encima de esas cosas, la palabra de Dios es la palabra de Dios y fue hecha por la mente de Dios. Aquellos hombres que le escribieron no escribieron sus propios pensamientos, sino dice la Biblia que fueron inspirados por el Espíritu Santo. A veces es la falta de entendimiento del hombre, del ser humano, quien trata de encontrar o piensa que son contradicciones. Pero mire, el profeta dijo que si esta Biblia se contradice, entonces no merece el papel en el cual está escrita. Ahora, esa es una declaración muy tremenda, muy dura. Pero yo me paro en ese principio. Y yo le digo una cosa, si este mensaje se contradice, entonces no merece ni los folletos ni las cintas en los cuales está. ¿Qué estoy tratando de decirle? Que no hay una contradicción en Dios ni en su palabra. Para mí, no lo puedo entender, pero Él me ama, no lo comprendo, pero Él me cubría todo mi ser, todo se llena de Santo, porque profundo y perfecto es su amor, esa paz que yo sé. ¿Hay paz? No es porque todo me va bien, esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, el pan de vida, Señor. Queremos tu palabra, la cual nos edifique y nos instruye, Señor. Padre, y nos prepara para tu pronta venida. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Bendice a nuestros hermanos que han salido a los diferentes lugares, Señor, a Toluca, el Calvario. Guárdales y permíteles regresar con bien, Señor. Padre, en tus manos estamos pidiendo que tú seas con nosotros y que tú tomes el control del servicio y lo que debe ser dicho en esta mañana, Señor. Yo me pongo en tus manos, Dios. No quiero, Padre Celestial, decir una palabra que sea contraria a tu palabra o a tu mensaje, Señor. Padre Celestial, queremos solamente decir tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a tomar la escritura de Deuteronomio, el capítulo 10, que es la escritura que hemos estado tomando para hablar sobre este temita que hemos llamado dimensiones. Y vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor en su palabra: he aquí de Jehová, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Toma su asiento. Ya vamos entrando a esta parte de esta segunda fase, podemos llamarle así, o parte de esta primera dimensión, lo cual es la materia. Mire, y como le decía el domingo pasado,
para uno realmente hay cosas de las cuales ciertamente el profeta no fue específico. Hay cosas de las cuales él nos habló, pero cuando uno toma todo el cuadro del mensaje, uno puede de alguna manera encontrar en la Biblia aquellas cosas que van a ir en línea con lo que es el espíritu del mensaje y el espíritu de la Biblia. Entonces yo en esta mañana quiero comenzar diciendo, ya lo hemos repetido, pero solamente para poner un pequeño antecedente. Veíamos la otra semana que el hombre primero fue creado y después fue formado. Eso es lo que dice la Biblia. Génesis 1:26, y creó Dios al hombre a su imagen y su semejanza. Génesis 2:7, formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, entendemos por lo que el profeta dijo. Bueno, mire, el profeta dice, en alguna parte dice una cosa y a veces, y en otra parte dice otra. Y mucha gente aquí es donde encuentra una aparente contradicción en el mensaje, pero no la hay. Uno solamente tiene que conciliar esas partes. Por ejemplo, yo creo que no está en la facultad de ningún ministro, y no quiero hablar algo que no debo hablar, pero yo creo que no está en la facultad de ningún ministro el esconderle algo a la gente porque no convenga a sus creencias. Creo que después de todo yo no tengo mi propia doctrina. Si hay una doctrina que tenemos, tiene que ser la doctrina de la Biblia y el mensaje. Yo voy a hablar de mí mismo. Yo a veces batallo porque hay cosas que leo que el profeta dice aquí y luego encuentro otra cosa a veces distinta. Y entonces digo, bueno, ¿dónde está? ¿Cómo poder uno no decir dónde está la verdad del asunto como si una parte fuera verdadera y la otra falsa? Yo creo que la palabra de Dios es verdadera.